El otro día un pizarrita llamado Paul 24, sí, además con varias os, Paul. Como gol, ¿no? Paul. Exactamente, Paul 24 nos propuso que habláramos aquí en la pizarra de Quintana de jugadores que habían empezado muy mal en un club en concreto, pero terminaron siendo estrella de ese mismo club. Es decir, no carreras de futbolistas que fueron de menos a más, sino situaciones en un mismo equipo que no empezaron bien, la primera impresión no fue buena, el primer impacto fue incluso negativo, pero acabaron siendo estrellas, crack, referente. Hay alguna leyenda incluso. Y ponía como ejemplo el de Rafinha, claro, que es el que quizás más presente tenemos. Hemos estado pensando varios nombres, pero es verdad que es muy difícil encontrar lo que ha hecho Rafinha, ya lo analizamos el año pasado, porque no tiene un inicio bueno, no tiene un impacto bueno, no es un fichaje de super crack, la exigencia del FC Barcelona es altísima y al final termina siendo un top 5 en el Balón de Oro, un jugador importantísimo, querido, capitán, sí, respetado por todos. Ahora que no está deseando que vuelva, ¿no? Jugador de entrenador como es Hans-Dieter Flick, o sea, sí, encontrar un vuelco en la carrera en un mismo club, insisto, de un futbolista como Rafinha, hay alguna, pero cuesta, ¿eh? Sí, cuesta. Es un poco como... hay un meme de un dominicano que va en moto grabándose y de repente se cae y recoge el muelle y hace... Salió mal, pero estamos bien. es un poco eso. Tuvo mala pinta y se criticó mucho en su día el fichaje de Rafinha, que parecía muy incompatible con Dembélé, que parecía que solo podía jugar la derecha. Es que vamos a hablar la vida. De muchos jugadores que yo creo que la mayoría, en un momento concreto, se pensó en vender. Yo con Rafinha, yo lo reconozco y no tengo ningún problema. En la situación en la que estaba el Barça, a mí pagar 70 millones por Rafinha me parecía un dispendio. Compitiendo con Arsenal y Chelsea. Sobre todo en la situación económica en la que estaba el Barça, porque en un Barça sano me parece perfecto. Pero en la situación económica que estaba el Barça, 70 millones tenía que ir para un jugador muy importante. Sí. Que es lo que ha terminado siendo Rafinha. Ahora bien, también os digo, si no llega Hans-Dieter Flick al FC Barcelona, igual no estaríamos hablando de lo mismo, porque Rafinha ya estaba creciendo. Pero lo que hemos visto con Flick es otro nivel. Es otro nivel. Hay que recordar que se da después de que el Leeds United se salve en la última jornada, precisamente con Rafinha marcando un gol. Pues si no bajaba la cláusula. Sí, si no bajaba la cláusula, eso es. Marcando un gol frente al Brentford. Y en ese momento Rafinha ya estaba como, considerado un muy buen futbolista Premier League, pero le faltaba ese cambio, ¿no?, de paradigma para demostrarlo en Champions, noches grandes, como lo hemos visto ahora en el Barça a Rafinha. Y eso que quizás siga infravalorado, ¿eh? Él lo piensa, que está infravalorado y creo que a veces le hacemos... No es que la hagamos de menos, sino que no le hacemos de tanto más, porque en el Barça sin él se están viendo muchas costuras. Pero ¿sabes lo que yo creo que podría él cambiar para no ser infravalorado? Brasil. Ah, bueno, sí. Es que un mundial para esto es una oportunidad para muchos jugadores. Claro. De cambiar el estatus. Se me ocurren varios jugadores en la selección de Brasil con necesidad de aprovechar ese mundial para cambiar cosas, porque Rodrigo Goes, que no sé si es un jugador que se está jugando ahí un puesto. El otro día Rodrigo jugó de media punta, Rafinha viene jugando de media punta en Brasil, Estevao derecha, Vinicius izquierda, Cuña, Joao Pedro arriba. Sí, a veces pone dos puntas. Claro, va cambiando, pero no caben todos y no es un tema menor. Quiero saber el primer nombre que se os vino a la mente cuando os dije que Paul 24 nos había pedido hacer este contenido. Uno que había que devolver a su equipo. Hubo un rumor con un jugador que había que devolver. Sí, que el equipo que lo había comprado había dicho, oye, a los 3 meses de estar aquí... ¿Tienes el ticket? Claro, ¿esto tiene ticket de devolución? Danos otra pista. ¿O fue ticket regalo? Fue un futbolista... La verdad es que lo de Llano, el pobre está... Estoy con el tal, es que además me voy el jueves y estoy... Sí, te vas a la cama el jueves. No, estoy intentando mantenerme de pie. Un futbolista que jugó una final europea contra el Sevilla... Y de ahí acaba fichando por un equipo muy importante de fútbol español. Es que lo de jugar una final contra el Sevilla... No, o sea, no, concreta. Un jugador un histórico. Español. O sea, que yo creo que es historia de la liga. Historia de su club, pero sobre todo historia de la liga. Tras. ¿En serio no...? ¿Posición? Portero. Oye, no está... Oblak. Ya no Oblak con el sí, yo también lo tengo. Exactamente, yo le tengo.
Sí, se nota un montón. No, No, pero claro, no me he acordado. No he caído. No es que he lo caído. querían- Y que no piensas en portero. Que existía. Sí, no, es algo que pasa mucho en este programa, que es algo contra lo que yo reniego. No pensáis en los porteros. No pensáis en los porteros. Nadie piensa en los porteros, pero yo con Jano Black, a mí me gustaba mucho ese Benfica. Me encantó Sí. ese Benfica. Jugaba Contra la Juve. con Luisao y Garay en la pareja de centrales. Era el Benfica de André Gómez. Tenía a Rodrigo, a Cardoso. Era un Benfica que molaba un montón. Y recuerdo analizar para Ecos del Balón la figura de Jano Black. Y de verdad me impresionó lo que me encontré. Es el fichaje más caro, el portero más caro del Atlético de Madrid en ese momento. Bueno, Fueron 16 millones de euros. si lo no sigue recuerdo mal. siendo. Como portero, no. Sí, yo creo que no ha vuelto a gastar mucho dinero. Evidentemente. Y lo que te iba a decir, yo sabía que le había costado empezar a jugar, Sí. que había dudas, que había críticas, pero yo creía que tenía en la mente como 10 jornadas, 12. Me ha impresionado ver que no juega hasta la jornada 28. Sí, Es que le cuesta. Yo pensaba que era menos. Era por la lesión de Moyá, ¿no? Sí. Recordemos que Luis Felipe Vieira, que era el presidente de Benfica de la época, confirmó los rumores. Dijo, sí, es que el Atleti ha intentado devolverlo y que dice que Benfica estaba cabreado con las formas con las que se marchó Jano Black y que no quiso saber nada del Creo tema. que tuvo un problemita en la espalda. En la espalda al principio, yo Al creo. Bueno, y principio. que coincidió con un gran Miguel Ángel Moyá. Sí. Sí, Moyá estaba muy bien y Moyá siempre ha sido un muy buen portero, pero claro, te dicen ahora, con todo el cariño para Moyá, que estaba la duda en ese momento Sí. entre Jano Black, que prontito va a recibir su sexto Zamora, récord histórico, y Miguel Ángel Moyá, que ha sido un muy buen portero, pero no a ese nivel, y se te rompe la cabeza. Sí, tal cual. Y era un momento en el que, claro, a la gente que había hablado tan bien, ¿no? De Jano Black de cara a la llegada, claro, es que yo recuerdo que también hicimos varias cosas del tema, se nos miraba como, oye, ¿qué habéis vendido aquí? Etcétera, Recuerdo que etcétera. Titulé el reportaje como el águila que no necesitaba volar. Porque yo decía que Jano Black no era el típico portero palomitero ni súper... ¿cómo decirlo? No de reflejo, sino... De lucirse. Sí, De posicionamiento. O sea, necesita. Es un portero muy ortodoxo, Sí. va en bloque, no sé cómo decirlo. No, Sí, o sea, que tú no le recuerdas un super salto. ¿Eso sería un bloque bajo o un no, bloque no, alto? o sea, tú ves mira, el anterior portero del Atlético de Madrid potente, Courtois. Courtois tiene manos, tiene ángulos, que es más plástico. Jano Black va con todo el cuerpo, no sé, o sea, bloca muy bien. Me parecía un portero diferente a lo que venía siendo habitual, ¿no? Muy de highlight. Sí. Por Y cierto, bueno, luego histórico. he visto un doble tirabuzón que parece que lo que quería hacer el Atlético de Madrid, según la versión de Luis Felipe Vieira, era incluir a Oblak en la operación de compra de otro futbolista de Benfica, ¿Quién? Nico Gaitán. Es que el centro del campo. Gaitán empezó mal y acabó mal. Y acabó mal, sí. El centro del campo de la final contra el Sevilla es Gaitán, André Gómez y Amorim. ¿No estaba Renato Sánchez en ese Benfica? La final no Yo creo la que es un juega. poco más tarde. Yo creo Porque más es la tarde, Euro del sí. 16 donde destaca Renato Sánchez, está en la 13-14. Oye, con No Black se me ocurrió otro nombre aparejado. De uno de estos debates que son debates que en el momento ya no tienen sentido. Pero le echas la vista atrás y le pones perspectiva y todavía menos. Se me ocurrió al momento de lo de Jano Black. Por favor. ¿Lo tienes? No. Es que no pensamos en los porteros. No, es que no sé. O sea, no Thibaut sé. Courtois. Pero Thibaut Courtois. Thibaut bueno, el Real Courtois, Madrid. sí. había dudas, se pidió Areola. El que era algo descanso que a del mí en la- partido del Brujas. A mí en la cabeza, de verdad, no me cabía en eso. Es verdad que no empieza del todo, no empieza al nivel al que está. Y es verdad Pero- que su etapa en el Bridge Justo al final. es había- rara. Tiene esos dos goles. Tenía siempre ese problema Courtois, que luego no lo hemos visto al Madrid, le marcaban mucho por debajo de Por la pierna. debajo. Messi le marca, no sé si es 1 o 2 en ese partido famoso en el Bridge. Y es verdad que llega con alguna duda, no sé qué, venías de Gelo, pero el debate generado con Areola a mí siempre me ha parecido de lo más artificial que ha habido. Pero creo que no tiene que ver con el nivel de cada uno de los porteros, sino con el rendimiento. Ahí me recordaba un poco el debate de De Gea, que dices, oye, De Gea es un excelente portero, pero en la selección, oye, es que estaba fallando y llega un momento en que tienes que optar por un portero de nivel inferior a De Gea, pero que te rinda más. Creía que ibas a tirar, porque ya el último que tengo de porteros, David De Gea en el United. Sí, ese también lo tengo yo. David De Gea en el Muy United. claro. ¿Quién era el portero por el que...? ¿Era un danés? Era o- un danés, sí. Ahora Lindegaard. Lindegaard.
Sí. Fue espectacular. Que de iba hecho, mucho mejor por arriba. Que aparte coincidió con el tema del episodio del donut. De donut. Ah, es verdad. Lo de robar el donut, porque decía de Donut Gea cake. que no sabía cómo se pedía a un donut. Y se lo llevó. ¿Es tan mío eso? Sí, o sea... Robar. No, o sea, que la razón de un robo sea, no sé cómo se pregunta. No, hombre, supongo que dejaría el donut. Pero, Sí, ¿no? Le pegas un bocado y lo dejas. claro, pues si le has pegado el bocado, ya está, ya lo has robado. Claro, ha robado O una sea, ya tira- facción. ya tira para adelante. Ya tira. Sí, El método Quintana, ¿eh? Robar mucho y pagar nada. y morder, ¿no? Ayer le mordieron a mi Hugo. Pero bueno. Sí, tiene un mordisquito aquí en el papo, en el moflete. ¿Cómo? En el Sí, en el pómulo, ¿no? Sí, en el también pómulo. se llama papo. Sí. Para los sé nenes. que en algún país de... Sí, Noria bueno, tanto. y en este mismo país, yo creo, ¿Sí, también. Sí, en este mismo país. No hay que salir de las fronteras. Hay del cosas en Reino la de España. cara que tienen nombre común con otras Sí. partes. De Gea, ¿no? Vale. ¿Ganó Hugo? Al menos. No. Sería Hugo Boss. Lloró. De hecho, yo creo que con De Gea ha pasado una cosa que es Sí, que ya lo has hecho conmigo, además. ha estado seguro. siempre bajo escrutinio, ¿no? Sí. Bajo una crítica muy feroz, también por su paso por la selección española, ¿no? Que terminó de ser como esperábamos todos, pero en el momento en el que tuvieron que hacer el mejor 11 de la anterior década, de la de 2010 a 2021, estaban todos. Es que, ¿cuántas veces ganó el mejor jugador de la temporada en el United? Bueno, De ha Gea. tenido que tener el récord ya. Y ya decimos que había dudas en el momento, en parte porque es verdad que en el juego aéreo le costaba mucho, se quedaba muy atrapado Sí, en los y eso en corners. Inglaterra Exactamente. te condiciona. Un nombrecito que se te ocurría rápido, Alex de Llano. Mira, yo tengo a Pere Milla. El Ah, Drácula mira. Deportivo Español. Sí. Llegó en segunda división siendo un fichaje que despertó algo de ilusión, pero bueno, en ese momento en el que acabas de bajar, la ilusión... Sí. Bueno, lo hizo no, bien sí. el Elche, fue una No pieza te- importante. Sí, y parecía que iba a renovar, pero no, es que Sí. fue raro todo lo que pasó ahí. Sí, bueno, es que hubo la vez que salió, la primera vez que supuestamente iba a salir Sí. del Elche, que sale, se despide, Se queda. se queda y luego sale otra vez. Encima se va a otro equipo que ha perdido la categoría, o sea que era raro. Y en el Español lo empezó bien. De hecho, Muy mal. ese Español con Luis García empieza, pero tampoco tiene demasiado éxito. Con Ramis tampoco tal. Y con Manolo González hemos visto una evolución a nivel de entrar en la afición, etcétera, que bueno, ha tenido protagonismo en el partido que salva la temporada, el Español la temporada pasada. Participa en Es el los goles jugador- del Es el ascenso. jugador favorito de J.J. Watt. O sea, si Sí, sí. J.J. Watt tuviese que Claro. votar a 5 futbolistas para el Balón de Oro, Claro. Pele Milla era de uno. Esto es como, por ejemplo, si tú, amigo, viste el partido de la NFL en Madrid, te Por creerás- primera vez, claro, ese por primer primera partido vez, NFL. y viste al tío que metió el primer touchdown, dirías, ostras, este es el mejor jugador de fútbol el americano Messi del de- mundo. Pues eso igual le pasa a J.J. Watt. Mira, yo de este tipo, y me parece incluso más potente, tenemos el caso de Álvaro García, que hace poquito Sí. le Sí. dediqué el editorial después de haberse convertido en el máximo goleador del Rayo Vallecano en Primera División, también jugador clave en la previa de la Conference, marcando el primer gol de la Conference. Está en cada momento importante del Rayo. En los últimos 5 años está Álvaro García, está un gol de Álvaro García. Y él nos lo contó aquí en la pizarra, que él había recibido alguna vez pitos en Vallecas. Sí. Vallecas no pita al jugador de forma general, entonces es como que es más potente que te piten ahí. No sé si me explico. Había sido el fichaje más caro de la historia, había muchas dudas, no sé qué, y es el jugador, creo que va a acabar como el jugador más importante en la historia del Rayo Vallecano. No, a ver. Hombre, en los momentos más importantes es donde está dando Está la en talla. la mejor época de la historia del Rayo Vallecano. Claro, ahí Mitchell es una leyenda, evidentemente, pero Claro. Álvaro García, ya digo, está al menos en el debate, en la cuestión. Sí. Y ya es el máximo goleador en Primera División. Luego la perspectiva histórica, bueno, habría que analizar un poquito más en detalle, pero sí que es verdad que empezó muy, muy mal. Y bueno, y estamos hablando de un futbolista tremendo que ha sabido darle la vuelta a esa situación, que no lo hemos mencionado. En todos estos casos que tiene un mérito tremendo. Sí. Es que cuando empiezas mal en un equipo de fútbol, en una carrera que es tan corta, tan volátil, el cuerpo te pide irte. Y muchas veces... O te largan. O te largan. Y muchas veces porque no puedes, porque no te encuentran sitio por H o por B, llega un entrenador o llega una situación concreta y te cambia la carrera. Hay más nombres. Yo tengo Sí. bastantes de Madrid y Atleti. Mira, del Benfica, que es de la 13-14, hay uno muy claro también. Rodrigo. Rodrigo Moreno. Gran delantera con Lima. Llega a cambio de 30 kilos al Valencia, el primer Valencia de Lim. Rodrigo marca
3, 2 y 5 goles en liga. Jugando en banda. Jugando mucho en banda fichó demasiado. No, jugaba sobre todo. Es que iba cambiando mucho. En izquierda también jugó una barbaridad, porque claro, es que se pasó de 9 aquel Valencia, porque tenía la irrupción de Alcácer, más Negredo, Rodrigo y Santi Mina. Y jugaba 4-3-3-1. Así que, bueno, muchas veces tanto Alcácer como Mina y Rodrigo jugaban en banda. Eso me recuerda cuando el Sevilla firma a Quincy Promes y ficha a Machín. Y dice Machín, claro. Joder, es que hemos fichado a un extremo y yo juego con todo salvo extremo. Sí. Extremo punzante, Quincy Promes. Metían problemas a todo Siempre el mundo. muy agresivo, ¿no? Sí, siempre muy agresivo. En la 17-18 se destapa y muy Rodrigo. escurridizo Quincy Promes. Sí. Te regateaba. Claro, es que como lo pierdas de vista ya no lo pillas. Ya no lo pillas, ¿eh? Sí. En la 17-18 marca 16 goles, da 7 asistencias. Marcelino le cambia la carrera, lo pone de segunda punta y empieza a rendir una barbaridad. ¿Te parece el ejemplo más potente de ese Valencia? Es que en el Valencia a mí se me han ocurrido muchos, ¿eh? A mí se me ocurrió Dani Parejo. Claro, yo tengo Dani Parejo. Dani Parejo, yo lo tengo, sí. cuestionadísimo, siempre bajo. Creo que con Vanega pasó algo parecido. Vanega tiene ese Vanega tramo, yo lo tenía también. Vanega tiene ese tramo con Valverde muy bueno. Pero es que en esos Vanega, meses que fueron muy cortitos de Valverde en el Valencia. Vanega también, su gestión del discurso público. Como el del Ferrari, sí. Lo del coche, sí. No, Sí. y que al final Vanega, donde triunfas en el Sevilla, y Vanega en el Sevilla no. O sea, ya. No recuerdo los primeros partidos, pero Vanega impacta muy bien. O sea, no es. Es que yo creo que en Sevilla, por ejemplo, lo que es la opinión pública alrededor del Sevilla o del Betis, creo que podríamos poner muchísimos ejemplos. Hombre, es que son muy punzantes. Son muy también, punzantes, los compañeros de la prensa, pero Vanega debe ser uno de los últimos descartes del Valencia que va al Atlético de Madrid, y no al revés, ¿eh? Sí, es verdad. Otros tiempos. Es verdad. El caso es que Parejo, cuestionadísimo, siempre bajo sospecha. Es verdad que en ese momento Parejo tenía cuestiones de su vida personal que resolver, como él mismo ha explicado más de una vez en rueda de prensa. Y yo creo que había un tema de fútbol, que es que era un jugador muy lento para ser media punta. No, yo creo que es que nunca se le entendió cuando Parejo siempre apuntaba a ser lo que finalmente ha terminado siendo. Ojo, es que claro, ese Valencia de... Es un mandón, un director. Sí. Ese Valencia de Pellegrino es que era un centro del campo lentísimo, que jugaba Gago, me parece que jugaba Michel Herrero y la media punta Parejo. Claro, es que dices... El caso es que ya rompe el todo con Marcelino y bueno, creo que el final es muy feo. Si Parejo se hubiese quedado todos esos años que ahora mismo lleva en el Villarreal en Valencia, icono. Creo que Parejo habría perdido la cabeza, Parejo. Sí, Parejo no es un icono del Valencia. Creo que sí que es un jugador querido. Bueno, la Copa del Rey. Sí, pero yo creo que ha tenido su momento, ¿eh? Yo creo que sí que... Sí, pero tú dentro de 10 años, 15, vas a hablar de Parejo como un icono del Valencia. Yo creo que sí. ¿Sí? O sea, yo porque aparte he sido uno de los futbolistas... En Valencia se critica mucho a los profesionales que han pasado por el club al y luego... agradecido. Sí, pasó mucho con Bordalás, que dice, oye, Bordalás, ahora que se va al Valencia, criticará al Valencia y se ha caído mucho. Y Parejo, la gente entendió que se fuera al Villarreal. Puede ser. Y me parece una historia de redención, en general en su carrera, pero en el Valencia en particular, muy bonita la de Dani Parejo. Muy bonita. Y a tope los parejistas que siempre estuvimos ahí. Yo tengo uno apuntado que es Koundé en el Sevilla. No sé, claro, no llega a nivel de leyenda en el Sevilla. Pero tampoco empieza tan mal, ¿no? Hombre, yo creo que llega con la etiqueta de 25 millones de euros, el fichaje más caro en la historia del Sevilla. Empieza jugando al lateral derecho. Sí, empieza ahí. Venía el Sevilla de Amadou y ¿cuál era el otro fichaje? Bueno, tiene su día Davo. No. Ñañón. Claro. Y dices, a ver qué nos van a colar ahora de la Liga, ¿eh? Sí, pero, o sea, es verdad que el primer impacto no es súper positivo, pero yo no diría que es tan negativo, que no es tan... En comentarios en Twitter nos ha dejado Agu Makai. Dani Alves era, en el primer año del Sevilla, parecía que no había tocado un balón en su vida. Bueno, eso en el Valencia... Dani Alves parecía torpe al principio. Yo estoy de acuerdo, porque, claro, tú decías lateral brasileño y Frigolité. Sí, o sea, muy fino, ¿no? O sea, yo creo que el prototipo de lateral brasileño que tú te esperas es Marcelo, ¿no? Sí. Ni siquiera Roberto Carlos, sino Marcelo. Ni Cafú. Por eso, lo que te esperas es eso. Y Alves al principio en los contactos no era tan... Y fíjate que estamos hablando de... Bueno, en el Valencia, claro, es que por eso el más claro es Parejo y el más claro es otro. Es un lateral también de ese perfil, que es Joao Cancelo. Cancelo llega con la etiqueta de, oye, un golazo de Méndez. El Valencia paga una opción de compra de 15 millones de euros por Cancelo cuando parecía que se podía negociar y sacar un precio más bajo. ¿Por qué no un futbolista
que se desconcentraba una barbaridad, que no terminaba de sumar en ataque y que le costó mucho ser ese lateral que luego acaba firmando el Inter. Es buena esa. Yo recuerdo que incluso Cancelo no parecía jugador de primera división. Los mejores partidos de Cancelo yo lo recuerdo que terminaban siendo de lateral izquierdo, que era algo rarísimo. Sí. Luego en el City lo vimos con más continuidad. Leo aquí en el chat de YouTube. Es verdad que lo que pasa es que tiene como diferentes pasajes, pero podría entrar que es lo de Borja Iglesias con el Celta. Es una historia ahí muy particular. El Celta no termina de confiar y apostar en él. Luego vuelve y bueno, está ofreciendo un gran nivel. Abro un pack del Atlético de Madrid. A ver. Uno de los primeros que pensé. Creo que evidentemente aquí hay un antes y un después que lo marca Diego Pablo Simeone, como todo lo que hablamos del Atlético de Madrid en el siglo XXI. Raúl García y Gavi Fernández. Raúl García y Gavi necesitan salir del Atlético de Madrid. Son jugadores, que se me entienda bien, memeizados y acaban siendo iconos, leyendas, jugadores históricos, sobre todo Gavi. Pero el que peor pinta tenía, yo te diría que no es ninguno de los dos. Espérate un momentín. Raúl García sale cedido. Cuando lo utilizaban en el doble pivote, la rompe en Osasuna en esa temporada cedido, ya de media punta, y es donde Simeone luego le termina aprovechando, y Gavi directamente se va. La rompe en el Zaragoza de Manolo Jiménez. Gavi siempre dice que Manolo Jiménez fue quien más le cambia la carrera. O sea, luego valora mucho al Cholo, pero que Manolo le hace perder kilos, le hace un jugador más constante en los partidos. Y bueno, luego Gavi Fernández. A mí si me pides que diga el cholismo en un jugador, mira que hay muchos, y que sería un debate muy bonito. Yo me quedo con Gavi Fernández. Pero yo creo que de Gavi y de Raúl, que encima son jugadores de la casa. Pero son muchos años que empiezan. Bueno, Raúl García no. Sí, no, pero casi, como la adopción. Termina. Sí, bueno, pero eso lo crees ahora. Raúl García era un jugador del que rajaba muchísima gente. Pero a mí y Gavi igual. El ejemplo de un fichaje del Atlético de Madrid que dices, oye, qué horror esto que han fichado. Viene Simeone y se convierte en leyenda del club. Creo que ni Raúl García ni Gavi llegan al nivel de Joao Miranda. Que Joao Miranda era. También empieza muy mal, estoy de acuerdo. Hermanita de la caridad. La cinturita de Joao Miranda, estoy de acuerdo. Es que en Atlético de Madrid por eso hay varios. ¿Puede entrar ahí Griezmann, por ejemplo? En la segunda etapa. Esto es lo que lo de la Parra. Segunda etapa. Es que yo creo que lo de la primera es simplemente la famosa mili de Simeone, ¿no? Claro, la mili, oye, a ver cómo se adapta. Pero la segunda yo recuerdo estar en un Atlético de Madrid Villarreal, donde entra, se le pita mucho y yo pensando que la situación no iba a ser reconducible. Con la limitación de los 60 minutos. Es verdad, cierto. Yo por al Griezmann de la primera etapa no lo meto porque igual que no metería tampoco, por ejemplo, a Vinicius. Sí, yo estoy de acuerdo. Que al final, oye, cuando fichas un jugador joven que está por formar. Sí, que Griezmann no es eso. Pero Griezmann ya estaba en la Real, ¿no? Claro, pero Griezmann es eso a lo que me recuerda, lo de Koundé. O sea, que es un desembarco que sí que es verdad que no es acorde a todo esto, pero es un desembarco. Yo no diría que toca fondo, sino que simplemente, oye, no está todavía al nivel y lo termina reconduciendo. Yo, por ejemplo, del Madrid tengo un par, creo que muy potentes. Madrid, Barça, Atleti tienen bastantes, ¿no? Pero un caso incluso superior al de Rafinha, creo que es evidente, es el de Karim Benzema. Es verdad que Karim Benzema también es un jugador joven que fichas, pero son 8 goles el primer año en el Madrid de Pellegrini. Mourinho le llama gato en comparación con Gonzalo Higuaín. Un futbolista, Gonzalo Higuaín es un gran jugador. No hay color con Karim Benzema. Yo en ese momento era más de Higuaín que de Benzema. O sea, que soy de los que en ese momento no apostaba por Karim. Creo que todo... ¿Te consideras mouriñista entonces? No, pero todo el mundo creo que tuvo un momento en el que dudó de Karim Benzema. Hasta el más benzemista, yo creo. Y hay partidos muy importantes en la historia del Real Madrid en esa etapa donde Benzema no es titular. Tú ves el 11 y ves que Benzema es el suplente. Y luego, bueno, Balón de Oro y esa temporada... Es que te diría que Higuaín me parece uno de los jugadores más infravalorados de la élite en los últimos 15 años, ¿eh? Por las fotos, que son duras, claro, es que pero... Pero me compras Benzema, ¿no? Sí. Es cierto que en la tercera temporada ya marca 21 goles. Sí, pero... Que sobre todo ha sido muy sonada la repercusión que ha tenido en el post-cristianismo. Sí. Año 1 después de Cristiano. Pero ya tiene temporadas potentes a nivel anotado delante. Sí, pero la temporada la 15-16 marca 24 goles en 27 partidos. Pero yo te digo una cosa, y creo que es así, la gente que está cercana a Florentino Pérez lo comenta, y en su momento podía ser una crítica y ahora es un halago. Creo que sin Florentino Pérez, Karim Benzema no está todos esos años en el Real Madrid. Fue una apuesta muy personal del presidente y acertó. Sí, de hecho yo creo que el cambio más grande se produce a raíz de la lesión en el dedo de Karim Benzema. A partir de ahí es verdad, o sea, se ve un Benzema diferente. Y el otro caso que tenía del Real Madrid, es verdad que esto mezcla un poquito lo de Koundé, jugadores jóvenes y demás, pero yo me acuerdo del primer Eder Militao.
Bueno, sobre todo con un partido ante el Shakhtar Donetsk. el mareo en la presentación, ¿eh? El mareo, sí. Pero el partido ante el Shakhtar Donetsk de Eder Militao quizás es la cosa más grotesca que he visto en un central del Real Madrid. Y luego Eder Militao, bueno, es que ahora, después de las lesiones de cruzado, fíjate cómo está. Sí. O sea, brutal. Más nombres. Mira, yo tengo... hay uno que me gusta, su carisma, lo de Luke de Jong en el Barça. Sí. Ostras, sí. Me gusta. Quizás es fichaje que pasa bajo el radar al principio. Pero al Barça... Sí, al pero Barça era como anticlimático. Al ¿no? Barça yo creo que le ha pasado mucho con estos jugadores que dicen son completamente ajenos a la filosofía Barça y luego acaban rindiendo. Pasó con Paulinho también. Sí. Para mí el más potente, pero porque se le describió mal, es Keita. Sí. Keita era buenísimo. Ya, pero Keita, la gente pensaba que era un Paulinho. Claro. O un Arturo Vidal. Sí. Y nada. O sea, mira, en eso puede ser Machera, ¿no? No creo. No creo. ¿No? Porque aparte a Mascherano se lo ficha como suplente de Busquets y a los 2 ratos se vio Sí, que Claro, juega pero central, por juega ese central, mal más. inicio. Es que Machado termina siendo muy importante. No, pero es central casi desde el Ya, primer momento. puede ser. Bueno, en el Madrid compréis a Modric. Yo sí, No, sí. ya. Es que Modric al principio no. Pero es un caso, yo creo que muy... Es que ¿no? llega como para ser el sustituto de Ozil en la media punta, puede ser. Sí, no era exactamente pero eso. no diría pero que tocaba fondo, es que no. Es un poco quitarlo de Black, es que no jugaba. se le nominó a uno de los peores fichajes de esa temporada en la Liga. Ya, pero metemos aquí a Zidane porque se le pitó. Pero yo no creo que sea lo mismo pitar, porque si no, por ejemplo, meteríamos a Tchouaméni. Pero es que Tchouaméni igual encajaba, Sí, yo creo que no. Yo creo que no. ¿no? Yo creo que Hubo gente que la dijo que temporada fue muy buena. su etapa en el Madrid estaba amortizada. Hubo gente que dijo. Hubo Sí, gente que lo sí. dijo. ¿En alguna editorial? No, editorial no. Mira, vale. yo tengo un centrocampista. En algún debate sí. ¿En alguna? tengo un centrocampista que me vais a comprar de todas. Santi Comesaña, en el Villarreal. Muy bueno. Y mira que yo era muy fan de Comesaña Sí, cuando de llega hecho, y dices, nos bueno. decepcionó el Villarreal la primera temporada, es muy mala. Sí, sobre todo que La primera vuelta, sobre como todo. que no encajaba. Sí. Y decir, bueno, Era infravalorado. existió aquel rumor de el Villarreal lo ficha libre, pero parece que con la llegada de Iraola al Bournemouth se podía marchar, ¿no? Y que el Villarreal lo podía hacer un de Michelis, ¿no? Venderlo el mismo verano. Y Es buena. Y el negarse, dijimos, oye, pero es que este Comesaña es que está irreconocible. Es buena. Mira, yo tengo un entrenador. A ver. Porque si en jugadores es raro, en entrenadores es rarísimo. Bueno, yo Porque en los entrenadores finiquitas. tengo bastante. Hay un entrenador. ¿Tienes bastantes entrenadores? Sí. Bueno, hay un entrenador de Comesaña que yo creo que empezó muy mal, luego fue muy bien y acabó muy mal. ¿Quién? Un entrenador de Comesaña en el Villarreal. Ah, Marcelino. No. No, El que Setién. Ah, Bueno, no, empezó fatal. fatal. pero luego. Empezó Luego la victoria en el Bernabéu. Las filtraciones Pero de que no estamos- sabían ni los nombres de los Vale, jugadores. Estamos diciendo que El- acabaron sí. siendo cracks, estrellas, leyendas. Bueno, hace una Permíteme- muy buena temporada con el Villarreal. Y Va- luego el arranque de temporada ya es. Creo que si termina haciendo un top 10 de peores entrenadores en la historia del Villarreal, Setién, y lo vota la afición, van a votar a Setién. No digo que esté de acuerdo ni que no. Te digo, el recuerdo que va a quedar es Sí, ese. sí, pero literalmente esa temporada empezó mal y acabó bien. Sí, pero no se refiere a una temporada, pájaro. Se Bueno, refiere a ver, al a legado ver. que dejas. Yo, ¿sabes? El caso más potente que conozco. Además, es una frase que se me quedó grabada. Una visita del Sevilla al RCD Stadium. Había un debate en Sevilla con la posición de Banega, ¿vale? Emery quería poner a Banega en el doble pivote y la gente pensaba que Banega solo podía jugar en la media punta. Fíjate que al final Banega juega atrás. Pero Sí. bueno, Banega o Rakitic. No sé si es Rakitic, uno de los dos. Ahora estoy dudando. Igual es Rakitic, ¿eh? Entonces, entre la media... No, es Rakitic. Que si podía jugar atrás o arriba. Rakitic juega en los dos lados, igual que Banega. Entonces, va al partido ante el Español súper cuestionado. Típico partido de, oye, si palma, para afuera Unai Emery. Y hay una frase que para mí es la que define a Unai Emery como entrenador, y es una frase que suena mal y habla muy bien del tipo, es... Se te meye, se te llueve. No. Yo no voy a morir con mis ideas. Cambió de posición a Rakitic, aquel día gana el Sevilla, y bueno, el resto es historia, evidentemente. De esas hay unas cuantas. Precisamente en un partido contra el Español también le ha contado muchas veces la batalla Sí. Santi, la de Rafa Benítez, que al descanso estaba en la calle. Estaba fuera. Y mira, Rafa Benítez. En el Valencia. No sé Yo qué aquí, partido. uno de entrenador a mí que se me ocurría era Pellegrini, en el Betis.
Empezó mal, yo esto lo recuerdo. No. Yo he estado mirando los resultados y no empezó tan bien, ¿eh? Y luego fíjate lo que ha sido. Además, yo me acuerdo personalmente de escuchar a un periodista decir Greenwald 2, ¿os acordáis de Greenwald? Ah, eso es verdad. Pero yo no sé si eso es en el verano. Se criticó mucho su llegada, de que era muy mayor. Puede ser. Fue recibido A con ver, yo he escepticismo. visto el primer tramo de hasta que empieza el año 2021 de Pellegrini. Llega esa temporada, a ese partido en 10ª posición. Por debajo del Sevilla. Podría ser. Oye, Venía de perder contra el Levante. yo creo que aquí podemos meter a Flick. Acordaos, ni se le presenta. Sí, No, es Dijimos, no, oye, no. el único que Pero aceptaba sí, venir pero al si Barça. Flick tiene la mejor racha de inicio. O sea, eso. No, espera. Pero es Palma opinión previa. fue 0-3 con el Mónaco, ¿no? La presentación. Pero la pretemporada ya había sido buena, ¿eh? El- No el- puedes meter. Es que si ya. El claro, Gamper. Oye, que no Gamper lo quisieron decía. ni presentar, Miguel. Ya, coño. pero Oye, ¿te no. parece...? Sí, me parece poco, sí, efectivamente. No sé. O sea, yo creo que ese iría al capítulo de llegaron sin expectativas y la rompieron. Pues mira, eso es otro contenido. Que es otro contenido que podemos terminar haciendo. Un último nombre. Yo me he dejado uno para el final. Sí. Cierro con este. Mira, yo tengo uno muy rápido. Nico Fernández en el Elche. Llega el Elche en primera Sí, división en la la etapa anterior, no última hace etapa. nada y fue muy importante el ascenso. Está bien tirada, está bien tirada. Ya que estamos en día de selección española y que no tenemos debate con el 9, creo que lo de Mikel Oyarzabal con la selección podría ser un poquito esto. Su primer partido es en 2016, juega 30 minutos, no vuelve a jugar hasta 2019. Ostras. Al principio, de hecho, para mí tardan en llamarle. O sea, típico jugador al que le cuesta entrar. Sí. Antes del gol en la final son 32, o sea, son 36 partidos, 12 goles. Que tampoco está mal. Tampoco está mal. No. Pero desde el gol en la final, 9 goles en 14 partidos. Y se ha hecho indiscutible. Y bueno, es que ahora mismo es uno de los cracks de la selección. Entonces, para mí podría ser uno de esos jugadores que no empezaron bien, no entraron bien, les costó entrar y acabaron como crack. Pero esto de con la selección es un poco... ¿no? Aquí podríamos tener, por ejemplo, yo es que he tenido una idea antes que era Rulli en el Villarreal. Mete el penalti, le cuesta muchísimo entrar por Asenjo, Sí, podría ser. puede empezar con dudas. Yo me había dejado aquí el nombre de John Stones, por cierto, con el City. Ah, bueno, mira. Sí, sí. Pero bueno, esto seguro que a los pizarritas se les ocurren más nombres, No sabía que Pero valían aparte- internacionales. más casos. ¿En algún momento se te dijo que no? Bueno, generalmente se dijo de la liga, ¿no? No. De hecho, no. mira, de entrenadores entra muy bien aquí Sir Alex Ferguson. Sí, Ah, cierto. Muy buena. Sí, Pues sí, mira, sí. me parece una forma Cruyff fantástica cerrar con el bueno de Sir Alex o de Johan Cruyff. Que si no es por aquel... ¿Qué fue? Copa del Rey, ¿no? Que gana, es la que le da tiempo para luego... A De Llano le podríamos llamar Sir Alex también, ¿no? ¿A quién? A De Llano. De ya Claro. no empezó muy bien. Y No, mira, no, ahora. pero yo digo llamarle Sir Alex. Sir Alex. No, Ah, nada que ver con el... Hombre, formatín. ya estoy más cerca que ayer de Es conseguir verdad mi- que al igual que a Sir Alex, a veces no le entiendo cuando habla.